Hola, buenas tardes. May the Lord find us faithful. Uno de estos preciosos himnos que da gusto escuchar. Pero como el tiempo nos apremia, vamos a empezar. Dentro de los yo soy que trata el Evangelio de Juan, hay una parte muy especial en el capítulo 13, donde el apóstol recoge unos hechos y momentos muy, muy particulares. Él va a tratar con algunas cosas que los otros evangelistas no van a tratar. Este capítulo 13 recoge precisamente el lavamiento de los pies de los apóstoles en el aposento alto por parte del Señor en la última cena. Exactamente no puedo yo definir cuál es el momento en que el Señor se para y se pone a limpiar los pies de los apóstoles, a lavarlos. La costumbre siempre era que el dueño de la casa tenía una persona a su servicio que hacía esto a los invitados. Y era normal porque el zapato de la época eran sandalias y las carreteras no eran pavimentadas, sino que eran carreteras de tierra. Por lo tanto, era lógico que los comensales pues, se quisieran lavar antes de comer. Y el Señor hace esto con los apóstoles. Si bien la limpieza y lavado de los pies por el Señor fue física y motivó la indignación de algunos discípulos, entre ellos Pedro, la enseñanza es claramente espiritual, porque el Señor mismo lo explica después. El Señor le hace ver a Pedro precisamente que los que están lavados no necesitan de lavarse totalmente, sino limpiarse los pies. Y esto lo señala a través de dos hechos fundamentales. ¿Cuáles son estos dos hechos? El primero es la traición de Judas, dicho sin ningún elemento o subterfugio para esconder lo que todos sabemos. El Señor es conocedor de quién o a quién Él ha elegido. Y Judas fue uno de esos apóstoles elegidos por el Señor Jesucristo. También Judas siguió viviendo en su pasado hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere esto decir? Que Judas siguió al Señor como cualquier corderito, pero era un lobo con piel de cordero. El Señor declara públicamente que no todos están limpios.
Y lo dice de una forma clara. No todos están limpios, aunque Él le lavó los pies a todos. Y el Señor daba a Judas la oportunidad aquí de creer verdaderamente en Él. Vamos a mirar, porque no quiero perder la costumbre de que lo miremos en las Escrituras. El versículo está en el capítulo 13 y dice en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es tremendamente significativo que el Señor hace esta aclaración. No todos están lavados, y aquí vamos al hecho espiritual del lavamiento de los pies. Porque sabía que le iba a entregar, y por eso dijo, no todos, no estáis limpios todos. El Señor sabía que Judas le iba a entregar. Después en el 18 al 20 nos dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que ocurra, que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Claramente el Señor está hablando precisamente de su ser, de su poder, de su deidad. En el Salmo 41, esto lo busco yo rápidamente, Salmo 41 y versículo 9 nos dice así, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y este es el segundo punto, la declaración de su deidad. Ese es el segundo punto. El Señor anuncia la profecía de la traición. Como hemos leído en el versículo 18, el que come pan conmigo, pues levantó contra mí su calcañar. Y es una profecía escrita en el Salmo 41:9. El Señor aclara que solo es uno de ellos, uno elegido por Él, pero no salvo. Uno que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El anuncio es hecho en tiempo y forma antes de que suceda la traición. Después vemos cómo se desarrolla el momento en que el Señor le indica a la pregunta de Juan, ¿quién es Señor? Y entonces el Señor le dice, al que yo le diera el pan, ese es. Y entonces se lo da a Judas Iscariote y le dice, lo que tengas que hacer ahora, pues hazlo ya. Y el diablo entra en el corazón de Judas en ese momento. Antes estaba jugando con el diablo, pero en ese momento entra en su corazón.
El propósito de hacerlo así es que los discípulos crean que Dios estaba con ellos, que Dios está con ellos y que Dios estará con ellos. El yo soy. Así que después de esta aclaración se consuma la traición de Judas, no sin antes que el Señor le señale públicamente como el que le va a entregar. Ciertamente el Señor nos da y nos deja una gran lección y un aviso para estar vigilantes en la iglesia. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie de si es salvo o no es salvo. Sobre todo cuando la persona dice que es salva, ¿no? O sea, que cree. Pero lo cierto es que el Señor nos dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Y tarde o temprano el fruto del Espíritu tiene que salir. Tarde o temprano tiene que salir. Y si no sale, ya sabes que aquella persona no es creyente. Y poco duran algunos de ellos en las iglesias. Aunque esperamos que aquellos que nos rodean realmente todos sean creyentes. Todos crean en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sabiendo que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para nuestra justificación y resucitó al tercer día para nuestra santificación. La oración y descansar en el Señor, así como meditar en su palabra, son esas herramientas perdurables y constantes que el Señor nos ha dejado para que nosotros seamos fortalecidos en su palabra, en Él, en nuestra fe. Gracias damos al Señor por ello. Que el Señor os bendiga. Acordaros, si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que le aceptes hoy mismo en tu corazón. Sepas que no hay otro camino, no hay otra solución para la vida del hombre, sino creer en Cristo para estar precisamente en la vida eterna con Él. Orad por la paz de Jerusalén.